Hoy es el último día de los seminarios estos que me planteé, ¿no? Les voy a quedar un poquito antes de la situación actual que hay dentro de la mecánica cuántica. Un poquito antes quiere decir que casi voy a llegar al extremo ya en donde se está confundiendo la interpretación de la mecánica cuántica con la filosofía y la ficción casi. Entonces, a lo largo de estos 10 seminarios, que no han sido 10, han sido un poquito más, han sido 12, porque en algunos casos me he tenido que desdoblar en algunos más, algún tiempo más, para contemplar todas las ideas que quería contaros. Pues a lo largo de estos 10 o 12 seminarios, pues yo he empezado desde la base, desde el principio, desde la evolución que hubo en el siglo XIX de la física, que siempre merece la pena mirar hacia atrás, cómo había ido evolucionando la física, y luego, pues a partir de la aparición de la constante de Planck en noviembre del año 1900, pues empieza a desarrollarse ya en numerosos aspectos lo que se considera o se llama la mecánica cuántica. La mecánica cuántica pues se formaliza definitivamente con una estructura formal entre los años 1925 y 1926, y a partir de ahí pues se van profundizando en algunos aspectos determinados, ¿no? Todo eso lo hemos ido viendo, hemos ido dando algunas pinceladas. También he hablado de los personajes que han intervenido en el desarrollo de la mecánica cuántica, las relaciones que tuvieron, los intercambios que hubo entre ellos, en dónde se centra de alguna forma el origen social de la mecánica cuántica, que fue en Europa, en el centro de Europa, fundamentalmente en Alemania y en Austria, y a partir de ahí pues se fue expandiendo hacia el resto del mundo. Los americanos aparecieron mucho más tarde, ¿no? Cuando ya la mecánica cuántica estaba consolidada y estaba prácticamente desarrollada. Bueno, de todo eso he hablado, luego me he metido un poco en cómo funciona la mecánica cuántica, es decir, cómo se aplica a los sistemas reales, a los sistemas físicos de interés. Todo eso lo hemos contado también. Os he hecho unos esquemas de cómo se trabaja en la mecánica cuántica. Y luego, bueno, todo eso lo podéis ver en los vídeos que hemos distribuido por YouTube, ¿no? Vamos a ver si conseguimos ponerlos todos en orden, porque hay un poco de enumeración rara, y entonces pues lo conveniente es que se puedan poner todos en orden uno detrás de otro. Entonces, adelante, por favor. Muchas gracias. Bienvenido. Sí. Bueno, estoy haciendo una especie de recapitulación de lo que hemos estado haciendo, porque hoy es el día de final de fiesta y entonces iba por eso. Entonces, bueno, pues he intentado de forma muy esquemática contaros, sin excesiva formulación, sin excesiva matemática, cómo funciona profesionalmente la mecánica cuántica. La ecuación fundamental que tenemos que utilizar. No me he metido en monserga excesivamente complicada, pero bueno, creo que he dado unas nociones más o menos. Y luego he querido también, y esto yo creo que lo he ido consiguiendo a medida que hemos ido avanzando, que existe un problema en la mecánica cuántica oficial, la que se estudia en las universidades y la que se estudia en los centros de investigación, y es que el punto de partida
es considerar que los sistemas físicos microscópicos son sistemas locales. Es decir, que están aislados y que tienen lo que se llama la propiedad de la localidad. Por ejemplo, cuando se habla de partículas, pues estamos en básicamente el concepto fundamental de localidad. La partícula se mueve una cantidad de masa de forma local, no es una materia distribuida, sino que es una forma local. Yo he intentado contaros la nueva versión que hay de la interpretación de la mecánica cuántica, en donde los sistemas microscópicos no son partículas locales, sino que son campos perturbados en movimiento. Parecido a una onda que se produce en el agua, pues hay una perturbación que se va trasladando a lo largo del medio y se va propagando a lo largo de todo el medio. ¿Hasta dónde? Hasta el confín, hasta allá, hasta donde llega, hasta donde estén los límites de ese medio. Si el sistema es conservativo, es decir, que no pierde energía, pues entonces no hay problema, porque las ondas que se van produciendo de esa perturbación, pues son ondas que van manteniéndose a lo largo de todo el espacio y del tiempo y hasta el final, hasta que vuelven otra vez para atrás, ¿no? Se botan y tal. Entonces he intentado trasladar el concepto de partícula local al concepto de campo en movimiento, perturbación en un campo en movimiento, no local sino distribuido. De manera que la idea con la que se trabaja hoy fundamentalmente es que las ecuaciones que se resuelven en mecánica cuántica, la ecuación de Schrödinger, que es la más típica, sea como sea de complicada su construcción, pues el resultado que tiene es una función de onda, es decir, no una partícula, no una función de una partícula, sino una función de onda. Y además, las soluciones de la ecuación de Schrödinger son infinitas, porque realmente lo que salen son funciones en donde aparece un número, que es a lo que luego le vamos a llamar cuántico, número cuántico, que puede crecer desde 1 hasta infinito, o desde 0 hasta infinito, dependiendo del sistema que sea. Y entonces cualquier solución, sea el valor del número cuántico, 1, 2, 3, 5, 7, 100, 1000, 1.000.000, pues va a ser una función que también es solución de la ecuación de Schrödinger y por consiguiente también va a representar al sistema. Entonces, existe lo que se llama, precisamente porque son ondas, el principio de superposición, y es que cualquier combinación lineal de esas funciones también es solución de la ecuación de Schrödinger y por consiguiente también representa al sistema. Entonces he ido yendo por ese camino para, de alguna forma, que interioricéis que no hay partículas locales, sino que lo que hay son perturbaciones que se propagan en ondas de campos, en campos. Campos que puede ser el campo electromagnético, el campo gravitatorio, el campo, todos los campos que también he contado en algún momento, hasta ahora se conocen hasta 25 campos. 25 campos que están relacionados con las fuerzas que intervienen en la interacción entre los sistemas microscópicos. Ahora que te corte. Sí. Los campos sería una estructura espacial esférica. En principio, las ondas del campo son esféricas. Es decir, cuando tú enciendes la bombilla, por ejemplo, pues el campo electromagnético es un campo tridimensional. Esférico. Claro, no tridimensional, es decir, que la onda la perturbación se propaga en las 3 direcciones del espacio. Entonces, el resto de campos pasa lo mismo. Lo que pasa es que nosotros no tenemos la capacidad de visualizar los campos tridimensionales, entonces lo que hacemos es una sección del campo tridimensional y lo manejamos como si fuera bidimensional, que es lo único que podemos hacer, ¿no? Pero hay que imaginarse o hay que pensar en que los campos los campos se propagan tridimensionalmente. Bueno, entonces, ¿a dónde hemos llegado? Pues hemos llegado a que en los últimos años, desde 1963 aproximadamente, que fue cuando aparece por primera vez este señor que se llama Bell, John B. Bell,
John S. Bell, pues él, desde el punto de vista matemático-lógico, desarrolla una serie de fórmulas que son no igualdades, sino desigualdades, y que no tienen nada que ver con la física, ni con lo físico, ni con el hombre, ni con los humanos, sino que son simplemente razonamientos matemáticos, y saca una especie de prueba de testigo de si la teoría cuántica, la mecánica cuántica, digo mecánica cuántica porque la mecánica es la parte de la física cuántica, es una parte, ¿no? Pero vamos, se utilizan los dos términos indistintamente. Si la mecánica cuántica, pues es una mecánica que le falta algo, o que no le falta algo. Aparece en el 1935, y de eso ya he hablado antes, creo que en la última charla o en la anterior, de una paradoja de Einstein, como era un físico muy juguetón, pues le gustaba hacer experimentos mentales, y entonces él y otros dos señores, Podolsky y Rosen, hacen un experimento mental y ponen en cuestión la completitud de la mecánica cuántica, aludiendo a una paradoja que se conoce como paradoja de Einstein, Podolsky y Rosen. Todo esto en 1935. Desde 1935 hacia adelante, pues a Bohr, que fue uno de los padres fundamentales de la mecánica cuántica, se le queda un problema y entonces pues, no deja de intentar resolver como puede, de forma lógica y de forma razonable, la paradoja de Einstein, pero no es capaz. Entonces es en 1964 cuando aparece Bell, que haciendo un planteamiento lógico-matemático muy sencillo, que yo he procurado traeroslo para que lo entendáis bien, veáis cómo funciona, pues el primero que de alguna forma tiene un test de si la mecánica cuántica está completa o está incompleta. Si las desigualdades de Bell se violan, no se cumplen, entonces la mecánica cuántica es completa. Y si se cumplen, es decir, si se prueba que se cumplen las desigualdades de Bell, entonces la mecánica cuántica, como decía Einstein, es incompleta. ¿Vale? Esa es más o menos la... Luego, ¿qué pasaba? Pues esto es un argumento teórico, matemático, lógico, y había que buscar a alguien que lo experimentara, que hiciera experiencias para demostrar que las desigualdades de Bell pues, son correctas. Y además que lo que dicen coincide con lo que luego ocurre en la realidad. Y entonces pues aparece un señor que se llama Allen Aspect, que consigue verificar las desigualdades de Bell y de alguna forma demostrar que la mecánica cuántica está completa y no incompleta. Hasta el momento. Hasta el momento. Y en esa experiencia no surgieron más preguntas. Sí, no, han surgido muchas preguntas. Lo único que ocurre es que el tratamiento de Bell es un tratamiento objetivo, en el sentido de que no depende del ser humano. Es decir, que si los humanos no existen, salvo que el razonamiento matemático esté equivocado, pues se cumple siempre. Es decir, no depende de la subjetividad del ser humano, no depende de que tú observes el sistema físico o no lo observes, sino que independientemente de eso, la desigualdad de Bell se cumple. Entonces, así estamos ahora mismo, en esa situación. Eso parece un trabalengua, porque subjetivo y observador es el que tiene que ser observado de alguna forma por el ser humano. Las matemáticas se observan. Pero las fórmulas. No, las matemáticas. Pero las fórmulas. Sí, pero las matemáticas se observan. El razonamiento matemático. Lo observas. No, tú no lo observas. Lo haces. ¿Cómo que lo haces? Claro. Bueno, vamos a avanzar un poquito. A ver si cuando lleguemos a desigualdad, porque a mí lo que me llama la atención es lo de la palabra desigualdad, no sé. Las desigualdades porque son ecuaciones en donde en vez de una igualdad aparece una desigualdad. Es decir, esto no es mayor o igual que esto. Una desigualdad. Entonces, no es lo mismo que el término igual, que es el equivalente a la identidad que hay entre los dos términos en una ecuación.
En la desigualdad lo que hay es una comparación entre las dos. Y eso lo vamos a ver muy fácilmente. Yo lo voy a desarrollar en 7 ecuaciones, que son muy facilitas y muy comprensibles. Este señor es J.S. Bell, que fue el que propuso la desigualdad, y las propuso en el año 1964. Hasta ese momento, pues, la paradoja de Einstein, Podolsky y Rosen habían caído en una zona filosófica, de interpretación filosófica, del asunto de la mecánica cuántica, de si era completa o no era completa. Es decir, si le faltaba algo, alguna variable, para que, si la conocemos esa variable, el resultado que obtenemos es un resultado ya determinado. Por ejemplo, cuando tiramos una moneda, siempre pensamos, ¿qué va a salir boca arriba? ¿Cara o cruz? En principio, bueno, eso es aleatorio, no sabe. Pero siempre puedes pensar que si sabes la velocidad del aire, si sabes la fuerza con la que has dado, si sabes el número de cosas que hay en la zona donde, si tú conoces todas esas variables, puedes decir que va a salir cara. ¿Vale? Bueno, pues en ese sentido, la mecánica cuántica, según Einstein, en la paradoja EPR, pues es una mecánica, es decir, es una teoría en donde falta algo, falta alguna variable que teníamos que tener conocida y que si la incluimos en la ecuación de Schrödinger, pues podemos determinar cuál es el resultado de la ecuación de forma determinada y exacta. O sea, que rebatiría el principio de incertidumbre. No, el principio de incertidumbre no, porque si tú tienes todas las variables, el principio de incertidumbre no tendría que ser por eso. O sea, que rebatiría. De indeterminación, De indeterminación. no de incertidumbre. Sí. No tiene por qué. Rebatiría eso. Exactamente. Sí, tú. Entonces, ese era el problema que le creó Einstein a Bohr, ¿no? Entonces hubo un periodo de 10 o 12 años o 15 años en donde estuvieron los dos, cada vez que se encontraban en los congresos Solvay, pues discutiendo sobre el tema y nunca se encontró la solución a ese tema. Entonces, en el año 1964, pues Bell descubre una forma matemática, utilizando los diagramas de Venn, como eso que os he puesto al principio, donde aparece la fotografía de Bell, utilizando unas expresiones matemáticas, pues Bell consigue descifrar un poco cuál es el fallo que tiene la interpretación de esto. Bell logró deducir unas desigualdades asumiendo que el proceso de medición en física cuántica pues tiene dos propiedades. Es decir, fijaros bien que esto es una especie de retorcimiento de la argumentación, lo que hace, porque pasa del negativo al positivo en el razonamiento. Él supone que la mecánica cuántica obedece a leyes deterministas, en principio. Es decir, que la mecánica cuántica no es estocástica, sino que eso de las probabilidades ya lo tenemos que quitar. Y además asume también la localidad de los cuantones, es decir, teniendo en cuenta la crítica de Bell. Es decir, considera que los cuantones son totalmente reales, y además que el resultado de las ecuaciones son deterministas. Si las desigualdades de Bell se cumplen, fijaros bien, aquí es donde está el retruécano de esto, lo que hace que sean un poquito, que lo dejan, por lo menos a mí, me dejan un poquito medio, tengo que pensarlo bien, ¿no? Si las desigualdades de Bell se cumplen,
la física cuántica es una teoría incompleta. Y Einstein tenía razón. Hay variables ocultas que no hemos podido todavía descubrir. Y si las desigualdades de Bell se violan, no se cumplen, la física cuántica es una teoría completa. De manera que lo que hay que buscar es una serie de elementos, de propiedades de algo, plantearle las desigualdades de Bell y ver que no se cumple. ¿Vale? Ese es el camino. Desde el momento en el que sale, al principio no se le prestó mucha atención porque ya os digo que entre que el empleo del lenguaje y de los traductores y tal y cual no es inmediato, y que hay que entenderlo esto, pues al principio no se entendió bien qué es lo que es. Entonces, ¿qué ocurrió? Pues que a partir de la aparición de la desigualdad de Bell, pues empezaron a hacer experiencias para ver si se podía de alguna forma utilizar propiedades que pudieran determinar que las desigualdades de Bell se incumplían. Y aquí ya nos metemos. ¿Os acordáis de los interferómetros que yo expliqué al principio, donde van los fotones van por una serie de caminos y tal y cual? Bueno, pues a partir de entonces empezaron a usarse ese tipo de experiencias con fotones y con electrones, es decir, con bosones, con fotones y con partículas másicas como son los electrones, los protones, etc. Y desde entonces pues ha habido una serie de experiencias. La primera fue la de Aspe y después ha habido muchísimas. Y ya prácticamente lo que se sabe y lo que se considera es que la mecánica cuántica es una teoría no local. Es decir, que se confirma que las propiedades de los sistemas microscópicos no son locales, sino que son perturbaciones en campos. Esa es realmente la situación en la que estamos. Y esto hay que llevarlo a la academia, hay que llevarlo a las universidades, hay que llevarlo a todos aquellos sitios en donde se explica la mecánica cuántica, para que la gente que está estudiando desde el principio pues vaya asimilando esta idea. Realmente, si consideramos que los sistemas microscópicos son entidades, es decir, perturbaciones que se transportan en campos, pues ya todo eso se consideran paradojas de la mecánica cuántica, la dualidad onda-corpúscula, no sé qué, el efecto túnel, todo eso se va ya a hacer gaga y entonces ya es posiblemente interpretable. Esa es la situación. Desde 1976 se vienen llevando a cabo numerosos experimentos y absolutamente todos ellos han arrojado como resultado una violación de las desigualdades de Bell. Es decir, que no ha habido todavía un experimento realizado que haya ido a favor, es decir, que coincida con las desigualdades de Bell y por consiguiente que declare que la mecánica cuántica es una teoría incompleta. ¿Y la violación de la desigualdad es una igualdad? ¿Cómo? ¿La violación de una desigualdad es una igualdad? No, eso yo creo que no. Porque, a ver, si tú violas una desigualdad, entonces... Si tú violas una desigualdad, por ejemplo, A es mayor que B. Si tú demuestras que A es igual siempre a B, no cumple la desigualdad, ¿no? Entonces ya está. Ese es el... Son grados de desigualdad. No, grado de desigualdad no. O se cumple la desigualdad o no se cumple la desigualdad. Es que antes había entendido que la desigualdad era mayor o igual, o menor o igual. Había entendido. Bueno, hay algunas, otras no. Es decir, la parte no es mayor que el todo, ¿no? Por ejemplo. Bueno, claro. Pero eso no creo que sea... Sí, pero quiero decir que la desigualdad es una desigualdad matemática. No le busquemos más vueltas.
Bueno, ello implica un triunfo de la física cuántica que hasta ahora ha demostrado un grado altísimo de precisión en la descripción del mundo subatómico, incluido incluso a pesar de sus consabidas predicciones reñidas con el sentido común y la experiencia cotidiana. Es decir, ¿cómo puedo yo justificar esas incoherencias interpretativas que se producen cuando resuelvo la ecuación de Schrödinger y me salen las infinitas funciones que luego combino y puedo representar al sistema? No una función, sino todas combinadas. En la actualidad se han realizado numerosos experimentos basados en esta paradoja y popularizados en ocasiones bajo el nombre de teletransporte cuántico. El teletransporte cuántico, la mayor parte de las veces se interpreta como el transporte de algo de un sitio a otro a lo largo del espacio-tiempo, de forma que el sistema físico se transporta de un sitio a otro. Pero realmente el teletransporte cuántico es teletransporte de información. Es la información lo que se teletransporta. ¿Me explico? Relativamente, ¿no? Nada, que también quieren llegar. A ver si puedo encontrar un ejemplo. Es decir, es la interpretación de la teleinformación. Es que siempre hay un receptor. no sé qué es la teleinformación. Bueno, vamos, lo que decías. Es decir, si yo tengo un electrón que se está propagando como una perturbación a través de un campo en forma de ondas, está claro que si el electrón está por aquí, tiene parte de la onda que tiene por aquí, hablamos tridimensionalmente, también la tiene aquí, ¿no? Entonces, si de aquí desaparece el electrón, inmediatamente desaparece de aquí. Lo que desaparece es la información, no el electrón. No sé si lo he explicado bien. Es decir, que es... Por ejemplo, vamos a ver un caso paradójico, que puede ser paradójico. Estoy en el centro del universo, ¿vale? Cualquier sitio, aquí mismo. Y entonces enciendo una bombilla. Entonces se produce, vamos a suponer, un fotón. Ese fotón se propaga en el espacio en forma de una perturbación en un campo, en el campo electromagnético. Vamos a suponer que este frente del electrón colisiona con un objeto, con otro electrón, por esta zona. Cuando se produce la colisión, automáticamente desaparece de este lado, porque este lado no ha colisionado, y aparece el electrón completo en este otro lado. Entonces, ¿qué es lo que se teletransporta entre pues el conocimiento de que aquí hay o no hay, cuando aquí hay? ¿Me explico? Sí, pero No, Pero ese conocimiento siempre tiene que haber un receptor. Sí, bueno. La información tiene que haber un emisor y un receptor de la información. Sí, claro, pero... Y un canal por el que se transmite esa información. Un receptor que es un observador también. El observador, vamos a suponer que no está. Puedes llegar a la doctrina de Berkeley, ¿no? Que dice, como el ser humano no está, no hay realidad. ¿No? Es lo que decía. Sí, sí. Bueno, pues imagínate que no estás. Lo que sí es realidad es que existe el fotón, ¿no? Sí. Es decir, si yo estoy, ¿es cuando únicamente existe el fotón? ¿O puedo considerar que el fotón existe aunque yo no esté? Sí, por supuesto. Ah, Pero ya es pero no que para ti. no, pero eso ya es más que el fotón, yo pienso en la información. información. Más que el fotón. Pero ¿dónde quieres llegar con esto? Si No, yo no quiero llegar a ningún sitio, simplemente deciros
que este nombre lleva engaño porque no se teletransportan cuantones, sino lo que se teletransporta es información. La información de la posición. Del estado cuántico entre cuantones entrelazados. Esto nos lleva al campo del entrelazamiento cuántico también, ¿no? Claro, estoy hablando del entrelazamiento cuántico, es que de eso vamos a hablar ahora rápidamente. Cuando dos fotones se meten en una zona común y salen otros dos fotones, los dos fotones que salen llevan una mezcla de los fotones que llegan. Se ha producido un entrelazamiento entre los dos y cada uno ha cogido, los que salen, una parte de cada uno de los fotones que llegan. No me resopléis. Yo creo que ese seminario de entrelazamiento no Es que lo que estoy dando cuenta es seminario que la naturaleza de la información. Sí. La naturaleza de la información, si tú no la estás viendo, sintiendo, observando, Sí. Sigue. Sigue. existe, ¿no? Es que parece que la naturaleza de la información necesariamente lleva consigo un observador, un sujeto. Pues Parece, no necesariamente. Es decir, ¿cuál es la realidad que existe, por ejemplo, en Andrómeda? ¿Necesita allí un observador? ¿Aquí? Pero- ¿Existe realidad allí o no? Los cambios que hay allí, sí, Pero para tú, denunciar los pero cambios, tú no vas a ser testigo de esos esos cambios. cambios. Porque tú estás aquí, tú eso no... Pero para dimensionarlos, los cambios, sí necesitas. Pero no tienes Si que es un dimensionar bit- nada. Si es un bit o un gigabyte. Vamos a ver, que no tienes que dimensionar nada. ¿Eh? En Andrómeda habrá soles y habrá planetas y habrá lo que sea, y en cada planeta habrá bichitos o no habrá bichitos, o habrá ondas, que de alguna forma provocan pues terremotos o lo que sea, ¿no? Pero tú eso no lo percibes ni lo vas a percibir. No hace falta que tú estés. Sí, por supuesto. Pero la información se cuantifica. Y entonces Pero que la cuantificas tú. Pero no necesariamente tiene que sí, cuantificar. que es muy abstracto, muy... O sea, el ser... Voy a ver si... No, Sí, yo lo que estoy cuestionando no quiero es decir... la naturaleza última de la información. ¿Qué es? La naturaleza última. No son cuantones. Es que te vas por unos caminos justos. ¿Por yo no- qué no sigue? Porque si no, yo ya me entendí. Esta desigualdad, ¿qué desigualdad? La desigualdad de ver marca una diferencia cuantitativa susceptible de contrastación empírica entre la interpretación de Copenhague y la interpretación realista local de Einstein. Es decir, que la desigualdad de ver va de alguna forma a romper la interpretación que tiene la interpretación que se le da en la escuela de Copenhague en donde el observador está influyendo sobre los sistemas físicos. ¿Por qué? Pues porque le da carta de legitimidad a la existencia de la realidad más allá del ser humano. La mecánica cuántica entendida a modo de Copenhague, es decir, la escuela de Bohr, predecía que bajo ciertas condiciones el grado de correlación debía sobrepasar el límite marcado por la desigualdad de Venn y era, por tanto, mayor que el grado de correlación permitido por la teoría entendida al modo de Einstein. Os dejo que lo penséis un poquito. Realmente, la teoría de Bell es una teoría bastante escurridiza, por los conceptos que maneja. Bien, la desigualdad de Bell en 7 pasos simples. He procurado hacerlo lo más fácil posible. Vamos a suponer que tenemos cuantones a los que podemos medir 3 propiedades. Imaginar, por ejemplo, un electrón, que es un cuantón, le podemos medir el spin,
que es una cantidad de energía relacionada con la acción, el momento angular y el momento magnético, 3 propiedades. Por ejemplo, en el caso del electrón, luego os hablaré de las propiedades que normalmente se han medido ya cuando se han realizado las experiencias. Estos son ejemplos. Entonces, 3 propiedades que llamaremos A, B y C. Vamos a suponer A es el spin, B es el momento angular y C es el momento magnético. Estas propiedades tienen 2 valores. Por ejemplo, el spin puede ser así, valor A, y al revés, valor B. Aunque esto es un poco burdo porque ya sabemos que el electrón no es una bolita, que no es una cosa local, sino que es una perturbación en un campo y que el decir que el giro es hacia un lado o hacia otro, pues es una cosa como para entenderlo, porque no hay ningún eje en esa perturbación que se traslada a lo largo del campo, no hay ningún eje que nos diga que a lo largo de ese eje gira hacia allá o gira hacia acá. Bueno, vamos a suponer que hay 2 propiedades. Una y su valor, su antivalor. Estas propiedades pueden tomar solo 2 valores, que serán mayúsculas o minúsculas. De esta forma definiremos un cuantón por sus propiedades de la forma valor de A, valor de B, valor de C. Y entonces tenemos el valor de A, el valor de B y el valor de C. El valor de A puede ser A mayúscula o A minúscula, que son las 2 posibilidades. El valor de B son mayúsculas o minúsculas. Y el valor de C, pues lo mismo, mayúscula o minúscula. ¿Vale? De manera que en esa especie de ecuación, que es A, B, C, ya estamos diciendo que ahí hay 3 propiedades del cuantón que estoy estudiando, en donde una tiene un valor determinado y la otra tiene otro valor y la otra tiene otro valor. Dentro de las 2 posibilidades, cada uno tiene una. ¿Vale? Pues por ahí vamos. Ahora medimos las propiedades de una serie de cuantones y anotamos sus valores. Es decir, ahora en vez de tener un fotón o un electrón, vamos a tener muchos fotones o muchos electrones. Siempre nos quedamos en el campo en donde son todos fotones o son todos electrones. ¿Vale? Entonces ahora cogemos cada uno de esos fotones, me voy a quedar con los fotones, y cada uno de esos le medimos la propiedad A, B y C, y vemos si es mayúsculo o minúsculo, mayúsculo, minúsculo y mayúsculo, minúsculo. ¿Vale? Entonces ahora lo que nos interesa es cuántos fotones hay con este valor de A, B y C. Lo representamos por n. Si llamamos n valores al número de cuantones que tienen unos valores determinados, podemos dar la siguiente fórmula. N AB, que significa que el valor de A es mayúscula y el valor de B es minúscula. No consta la C, de manera que puede ser minúscula o mayúscula. ¿Vale? Es igual al número de A, B, C, en donde A es mayúscula, B es minúscula y C es minúscula, más A, B, C mayúscula. Ahí estamos, ¿no? Es fácil, es decir, que de todos los que pueden ser C mayúscula o minúscula, pues tenemos unos que son los de C minúscula y luego A, B, y los otros que son mayúsculas, pues tenemos A, B también. ¿Vale? De manera que tenemos una igualdad construida de esta forma. El número de fotones con las propiedades AB es igual al número de fotones con las propiedades AB, mantienen la AB, y C minúscula y C mayúscula. ¿Vale? O sea,
como un cuantón solo puede tener o el valor C o el valor C mayúscula, el número total de cuantones que tengan los valores A y B debe ser igual a la suma de los que tengan los valores de ABC y ABC mayúscula. ¿Me vais siguiendo? Ya tenemos una igualdad. Eso es una igualdad. Igual que con 1, se puede decir con cualquier par de valores, como por ejemplo el 2. Es decir, que el número de AC es igual al número de A. Identidades. Claro, son identidades. Es de Cajún. Claro, Con la premisa que has puesto es de Cajún. Es de Cajún, no hay, esto es lógica pura. Lógica pura, ¿no? Podemos hacerlo en representación de diagramas de Venn, como queráis, pero es lógica pura. Sí. Que no tiene nada que ver con mi razonamiento ni con los humanos. No ¿Vale? creo que eso fuera... Sí, no, que no tiene nada que ver con lo que yo piense o con lo que deje de pensar. Es lógica pura. Sí, las tienes. Podemos deducir de 2 lo siguiente, que el número de AC es mayor o igual que NABC. ¿Vale? Luego ya tenemos una desigualdad. Y es que siempre los fotones que tienen la propiedad primera igual a A mayúscula y la propiedad segunda igual, o sea, tercera igual a C minúscula, pues siempre se debe de cumplir que es mayor o igual que el número de fotones en donde las características son A mayúscula, B minúscula y C minúscula. ¿Estamos de acuerdo, no? Ya estamos en la tercera ecuación. Esto es poco más que decir que el conjunto es mayor que la parte. El número de cuantones que tengan los valores AC será mayor que el número de cuantones que tengan los valores A, B, C, excepto en el caso de que no haya cuantones con el valor B. Si no hay cuantones con el valor B, entonces el número de cuantones con los valores AC sería el mismo que el de los que tienen los valores ABC. ¿Vale? ¿Me vais siguiendo o habéis desconectado? De igual forma podemos obtener, usando otros valores, la siguiente relación. La cuarta. El número de BC es mayor o igual que el número de ABC. ¿Vale? Ahora bien, sumando 3 y 4, obtenemos, sumando la parte izquierda de la desigualdad, de 3 y de 4, NAC más NBC mayor o igual que NABC más NABC. Sustituyendo la parte derecha por lo que aparece en la 1, ¿os acordáis que era esa que aparece ahí? Pues obtenemos esta desigualdad que dice que el número de AC más el número de BC es siempre mayor que NAB. A lo que por pura cuestión de estética le podemos dar la vuelta, y lo que nos queda es esta ecuación, la 7, es la última ya, que N, el número de fotones con las propiedades AB, es siempre menor o igual que el número de fotones con las propiedades AC
más el número de protones con las propiedades de C. Y esa es la desigualdad de Bell. El razonamiento de Bell llega a C. Ahora lo que habría que demostrar es que utilizando tres propiedades en una determinada, de un determinado cuantón, pues esa desigualdad se cumple o no se cumple. Y lo que se ha llegado es a que siempre se viola la desigualdad de Bell. Siempre se viola y por consiguiente, pues la mecánica cuántica sale de forma exitosa como una teoría completa, que no es una teoría incompleta. Pero dependen de las propiedades. Bueno, las propiedades accesibles, claro, porque si estás hablando de fotones, tienes que medir, pero yo os lo voy a contar ahora mismo, de forma muy somera, qué propiedades se han utilizado, y luego, pues, los electrones, que son partículas, o sea, perturbaciones másicas, pues, lo mismo, otras propiedades distintas. Y ahora, mi pregunta es, con el nuevo, en realidad, concepto del electrón, de que un campo... Una perturbación perturbación, en un campo. Entonces, las propiedades del electrón que nos tragamos el año pasado, durante todo el curso, siguen siendo válidas. Ah, algunas no y otras sí. Entonces, todo es relativo. Entonces, por eso te he dicho que depende de las propiedades que le vayan a poner. Claro, Porque, pero... claro, si le van a poner las propiedades del electrón como... No, ahora santa, las más accesibles. Las más porque accesibles. ¿de qué año es? ¿Esta desigualdad de qué año es? Esto del año 64. Luego, entonces, va a usar las propiedades del electrón. Algunas de Sí, las pero cosas son se incorrectas. están haciendo experiencias hoy. Hoy se están haciendo experiencias. ¿Con qué propiedades? Pues ahora os la voy a explicar. Vale, ¿pero con las propiedades de campo o las propiedades de partícula? No, ahora os las explico. Vamos, las explico, os las cuento, ¿no? Porque no... A esta desigualdad es a lo que se conoce como desigualdad de Bell. Y a las anteriores, pues, podemos generalizar como desigualdades. En realidad, lo que han hecho ha sido conducir a esta expresión que hay ahí, y es la que se aplica. Entonces, el número de cuantones con los valores AB tiene necesariamente que ser menor, que es lo que dice la desigualdad, que la suma del número de cuantones con los valores AC y el número de cuantones con los valores BC. Excepto que se ponga en duda la validez de las matemáticas, que además realmente esta es una parte que más que matemática es lógica. Es la lógica pura y dura. Esto es indiscutible, existan o no los humanos. Y sin embargo, la física cuántica predice que en ciertos casos la desigualdad de Bell no se cumplirá. Es decir, que con eso le vamos a dar el respaldo al desarrollo mecano-cuántico y a decir que es una teoría completa, que no necesita que se introduzcan variables ocultas, como Einstein quería. Dice que la desigualdad no se deja en ciertos casos y en otros sí. Sí, sí. No, que no se cumple, no se cumple. En ciertos no, eso me he equivocado. En ciertos no, en muchos casos, en todos los casos. No, a ver, ciertos casos, Sí, pero, muchos casos. pero que me he equivocado yo ahí al ponerlo. Vale, En todos los pues casos. eso no es un error importante para lo que está Pero las haciendo. matemáticas también se han puesto en cuestión por los teoremas de Gödel, que es incompleta las matemáticas que hay. Sí, pero... Y Gödel la ha puesto en Pero el teorema de Gödel lo que dice es que en un conjunto cerrado, basado en la lógica de los números naturales, Eso es. hay contradicciones. sí, hay contradicciones porque puede salir un número que no esté dentro del conjunto. Esa es realmente la teorema de Gödel. Pero en este caso no estamos hablando de eso. Pero nos basamos en la validez de las matemáticas. Y eso Sí, pero no estamos bueno, poniendo en cuestión la completitud de la lógica, que es lo que hace Gödel, ¿no? Aparte de que se está enfocado hacia otro camino, es decir, hacia otra cosa. Experiencias.
¿Vale? Ahora, esto fue planteado por Bell. Estuvo en cocina un tiempo, hasta que ya la gente empezó a ver la utilidad que se le podía dar a la desigualdad de Bell, ¿no? Y entonces, pues, hubo algunos que empezaron a intentar hacer experiencias básicamente centradas en la interferencia y como ya os he contado, existe ya la posibilidad de sacar fotones, trenes de fotones de forma unitaria, es decir, 1 a 1, es decir, que con los láser se ha avanzado muchísimo en este campo. Entonces, pues ha habido una serie de autores durante una temporada que han estado empezando a desarrollar experiencias intentando ver si se podía de alguna forma contrastar las desigualdades. Entonces, para el caso de los fotones, voy a hablar de los dos campos, por decirlo de alguna forma. Los fotones, que son perturbaciones no másicas, mientras que los electrones son perturbaciones másicas, es decir, que tienen masa. Para el caso de los fotones, existe una propiedad que se llama polarización. La polarización puede tener distintos valores. Los fotones entrelazados pueden tener polarizaciones correlacionadas, por ejemplo, horizontal, vertical o diagonal. Se mide la coincidencia de detección con polarizadores orientados en diferentes ángulos. Todo en un esquema parecido a los interferómetros, que ya os he contado en algún momento. Esa entonces tiene 3, no tiene 2. ¿Tiene 3? Sí. Pero entonces ya empezamos más. No empezamos más, es igual, porque nada más que considera 2 propiedades y ya está. No, pero si tiene 3. Bueno, y la base que tiene abajo A, B, y ahora... Sí, pero Elena, no puedes coger cuando tiene polarización horizontal, cuando tiene polarización. Sí, puede tener 3 propiedades, pero nada más que te centras en 2. Pero hay una tercera que no está. Sí, pero que ¿por qué la quiero? ¿Cómo que para qué la quiero? Porque la igualdad son 2. Entonces no es lo mismo que el conjunto tenga 2 que tenga 3, porque A, B es igual a B, C mayúscula, C minúscula y la otra donde se queda. Elena, yo no me gustaría descender a esos niveles. ¿Cómo qué niveles? No sé. Sí, que yo la experiencia de Aspen no me la he estudiado, pero él resuelve ese problema. Y además, si tú consideras que la polarización diagonal no tiene valor, pues nada más que tiene dos valores de la polarización, ¿no? Entonces diga tiene 2. Sí, que tiene 2. Tiene 2 y ya está. Pues si tiene 2, yo no digo nada. Pero que puedes ignorar, obviar esa otra polarización. Eso lo hablamos de... Bueno, el caso es que se mide la coincidencia de detección con polarizadores orientados en diferentes ángulos. Luego, otra propiedad es el momento angular orbital, que se suele utilizar en los electrones, o sea, en los fotones, que también tiene 2 valores, uno hacia un lado y otro hacia otro. La frecuencia o color. Frecuencia hay muchas, es decir, el color puede ser diverso, pero tú te centras en 2. El momento lineal es otra propiedad que se puede asociar a los fotones. La polarización es la propiedad más sensible y la más utilizada en los experimentos de Bell, como los realizados por Aspen, el que fue el primero que hizo una valoración de las desigualdades de Bell utilizando la polarización de los fotones. Te estoy hablando de 1900 ya. Para los electrones, pues para los electrones hay también una serie de propiedades. Las principales que se utilizan son el espín,
Otra propiedad es el estado orbital cuántico, de orbital cuántica. Y otra propiedad, pues son las cargas en circuitos superconductores. Uy, si me preguntas qué es eso, yo no lo sé, porque me lo tengo que estudiar. Pero vamos, son las tres propiedades que se utilizan normalmente cuando vas a intentar comprobar la desigualdad de Bell en sistemas masivos, como los electrones. En sistemas de computación cuántica, con electrones, se puede verificar el entrelazamiento y comprobar las desigualdades de Bell. En general se usan combinaciones de propiedades como spin, carga y fase cuántica. Esto te estoy hablando de hace prácticamente 20 años, 15 años. Los caminos que han cogido los laboratorios que están estudiando el comportamiento y la validez de la mecánica. Bueno, un experimento clave que se realizó en el año 1990 por una serie de autores, George Rarity y Tapster en Reino Unido, e independientemente por Yu Ou, estos dos que son chinos, Lei Wang y Leonard Mander en los Estados Unidos. Estos son los personajes que desarrollaron estas experiencias. Se identifican a este experimento, se conoce como el entrelazamiento RT. Rarity, Tapster y O. No sé cómo se llama. Rarity. Y copa. Ahí te has comido la foto de Tasker. ¿Eh? Que te has comido la foto de Tasker, ¿no? Sí, sí. Es que no la encontramos. Seguramente sea un doctorando, que uno de ellos. No lo encontré. ¿Eh? No tengo foto. Ya sé, no, es que eres un doctorando. Bueno, el experimento de RTO, que es por lo que se conoce, ilumina el entrelazamiento de forma muy similar a como el experimento de la doble rendija de Jung en 1801, pues iluminó la naturaleza ondulatoria de la luz. Incluso en experimentos realizados a grandes distancias, a 144 kilómetros, se ha podido demostrar que los sistemas microscópicos son no locales. Es decir, que no se ha hecho solo en un interferómetro como estos pequeñitos que yo os he mostrado en algún momento, estos que se compran por Amazon, sino que nos han conseguido demostrar esa no localidad para electrones hasta 144.000 kilómetros de distancia. Es decir, se ha conseguido demostrar la no localidad a esa distancia. La condición de localidad de Bell evidencia cuantitativamente que experimentos como el de RTO realmente demuestran la no localidad y que la física cuántica realmente predice que la naturaleza es no local. Por la conclusión a la que yo llego, a la que podemos llegar después de todo lo que hemos estado viendo, es que hay que abandonar el principio de localidad. No podemos interpretar el comportamiento de los sistemas microfísicos utilizando el principio de localidad, sino el principio de no localidad. Por consiguiente, se respalda el concepto de considerar a los sistemas microscópicos como perturbaciones en campos. Sí, pero estoy dando vueltas, cuando hablamos de local, es una forma de hablar del espacio.
Hablar de localidad o local es, no voy a decir sinónimo de espacial, pero está muy cercano del concepto espacio. Yo no sé por qué está acercando. A mí, Hombre, en una onda que se local, propaga, también el concepto de espacio hay que tenerlo en cuenta. claro, pero que lo que quiero decir es que es casi sinónimo, localidad y espacio, localización y espacio. No, son conceptos- localidad es sinónimo de que no hay dispersión del sistema. Sí, pero tiene una Está localizado. exactamente, al estar localizado, tiene unas coordenadas muy concretas. Sí, pero que lo que se ha demostrado es la no localidad. No la localidad, sino la no localidad. Vale, y el no espacio. No. Perdón, no tiempo, quiere decir. No. Hombre, pero es que el concepto espacio y tiempo No, se justo, no me mezcles esas cosas, que nos hacemos daño en el cerebro. Sí, sí. no localidad y no tiempo y no temporalidad. ¿Pero qué tiene que ver? ¿Qué tiene que ver eso? Nadie sabe. No estás hablando de tiempo, estás hablando de no localidad, que significa que un sistema físico, un sistema microscópico, tiene realidad fuera de la localidad, no localidad. Es decir, que puede estar repartido en todo el universo, como ocurre, por ejemplo, con los fotones, que se han propagado en el campo electromagnético. Yo, sinceramente, creo que esto es difícil de interiorizar, pero tenemos que ir tendiendo a eso, porque si no, no podemos interpretar la mecánica cuántica. Es decir, nos surgen unas paradojas, nos surgen unas aporías, en donde no podemos explicar lo que estamos construyendo con el formalismo que le hemos dado a la mecánica cuántica. Entonces, si tú tienes una ecuación de Redinger, que es una ecuación de onda, no puedes considerar que lo que sale de ahí es una función que describe partículas. ¿Por qué no? Porque tiene que ser una función de onda, y una onda es una onda. ¿Dónde está la onda? Está en un campo. En un campo. No local. Es importante recordar que el razonamiento que sustenta la condición de localidad de Bell se basa completamente en probabilidades estándar y no supone el cumplimiento de ninguno de los principios de la física cuántica. Es decir, que es una expresión que es ajena a nuestra observación, a nuestra conciencia, por decirlo al estilo de No vaya por ahí. mi amigo No Senri. vaya por ahí. No. No vaya por ahí. No. Esto significa que experimentos como el de RTO muestran directamente que el universo es no local. ¿Eh? Bueno, que si no tenemos que ir. ¿Sí? No, estamos. El universo es no local. Independientemente de si la física cuántica es o no es correcta. ¿Correcta es completa? ¿Por qué pone completa? Aquí en este sentido es sinónimo. No, completa es que si tú tienes Sí, todas las variables y cuando resuelves la ecuación, en vez de salirte una cosa indeterminada, pues lo que te sale es un valor determinado. Ya, pero que correcta es una cosa y completa es otra. No sé. Yo entiendo Sí, di que que el sí. sentido que tú pones correcta y completa es que todo cuadra, digamos. Sí, pero el lenguaje es distinto. Las dos Pero- conceptos. La cualidad. No sé por qué has puesto completa entre paréntesis. Ay, yo qué sé. Ya van dos, Que ¿veis? son conceptos distintos. A ver lo que escribe. Lo que escribe. tenéis razón, tía. A ver, Tenía que haber quedado solamente... Correcto. completa o correcta, lo que quieras Sí, decir. sí. He utilizado ahí un sinónimo que a lo mejor no es comprensivo del otro. ¿Qué quiere decir? ¿Qué quiere decir? ¿Que es correcta o que es completa? Si es completa, quiere decir que no le falta nada. Sí, pero no tiene por qué ser correcta. Bueno. ¿No? Porque puede demostrarse que no. Me parece bien. Conceptos distintos. Experimentos como el de RTO
descartan todas las teorías locales e implican que cualquier teoría correcta debe incorporar la no localidad. Esto es una cosa que hay que meterla a golpe de martillo en la cabeza de los profesionales que se dedican a estudiar los sistemas físicos utilizando la mecánica cuántica. ¿Por qué? Pues porque tenemos una tendencia a interpretar las cosas de otra forma, puesto que los libros que hemos estudiado pues prácticamente han trabajado con sistemas locales. Cuando a uno se le dice, ¿tú qué crees que es un electrón? Ah, una partícula. Entonces, eso está tan metido en nuestro subconsciente que cuando tú resuelves los sistemas, es decir, los sistemas de ecuaciones de Schrödinger, pues cuando tú lo resuelves, piensas que lo que estás resolviendo es algo sobre partículas y sobre... De hecho, en la ecuación de Schrödinger aparece el 1 partido por m. Es decir, una masa de algo. Y además, ¿qué más? Pues aparece la unidad imaginaria en las soluciones. La unidad imaginaria es una cosa que no se puede eliminar de las soluciones de la ecuación de Schrödinger porque no existe un número que multiplicado por sí mismo dé menos 1. De manera que lo que estamos trabajando es con una expresión compleja que no tiene significado físico. Entonces, ese problema se lo encontró Born, no Born, sino Born. Born se lo encontró y dice, ¿cómo resolvemos este problema? Pues nada, multipliquemos la función que tiene la unidad compleja por su conjugada compleja. Entonces, al multiplicar una función por la otra, se convierte en real. Y entonces, al ser real, pues ya podemos interpretarla. Si la función está normalizada, es decir, si todos los valores que tiene ese producto a lo largo del espacio, desde más infinito hasta menos infinito, los sumamos, da el valor 1, que es la certeza. Entonces ya, trabajando con ese mecanismo, pues ya le quita esa carga de función compleja a la representación de los sistemas microscópicos. Ese es uno de los problemas fundamentales que hay. Todo esto es una victoria sorprendente para la teoría de los cuánticos. Bueno, y ya no os quiero cansar más, si queréis establecer la frase esa me rechina. ¿Cuál? El universo es... Esto significa que como muestran directamente eso, que el universo es no local, independientemente de si la física cuántica es o no completa. Sí, sí. O sea, espera un momento, que hacemos una extrapolación. Pero aquí lo que se quería ver era si la física ha puesto la frase al revés, no sé si con alguna intención. Aquí lo que se quería ver es demostrar si la física cuántica estaba completa. Sí, eso es lo que queríamos ver, ¿no? Si la física cuántica estaba completa Claro, o le faltaba claro. algo. Estaba completa significa Si le que faltaba algo en la formulación. Claro. Entonces aquí dice, independientemente de que sea completa o no, el universo es no local. Entonces no lo entiendo. Necesariamente, para que se pueda llegar a esa conclusión de que es completa, el universo tiene que ser no local. Entonces, ¿qué te ha puesto? Me confunde esa frase, porque lo que yo estaba, digamos, focalizando era qué es lo que demuestra si la física cuántica es o no. Primero, la física cuántica lo que hace es describir un ente real, describe un comportamiento de la realidad, que llega a la conclusión de que sin la física cuántica ese comportamiento de la realidad debe de ser no local. Debe ser No local. Pero si la física cuántica es completa, significa que tiene todos los parámetros para determinar
¿Dónde está localizado algo? Sí, bueno, sí, ¿Sí pues o ya no? lo sabes, sí, claro. El ejemplo que has puesto al principio de la charla Que es no le faltan variables. que no le faltan variables, pero no le faltan variables para determinar una localización. No le faltan Vale, variables. una localización, no, perdona, que no le falta, es que el ejemplo que has puesto de la moneda me ha parecido muy, es decir, Muy bueno. es que es muy bueno. Si yo sé absolutamente todos los parámetros que van a influir en que salga caro o cruz, ya no es una no es una cuestión de probabilidad, sino No, una cuestión de que yo determinista. sepa. Claro. Claro. Determinista. Determinista no es no es Sí, determinista. puedes saber cómo va a salir la cara. Eso no es determinista, determinista Sí. es otra, vamos, bueno, eso es otra cuestión. Pero yo puedo saber lo que va a salir. Eso es determinista. Claro. Pero eso Bueno, lo tenía no, Laplace, no, que decía es que el otra universo puede determinarse Claro, si como y dice sin una- ser determinismo. Bien. Yo no, nadie está. Pero es que nos vamos a meter en otro. Sí, yo contigo no quiero saber nada. No, ahí nada. No. Lo que yo te quiero decir es que entonces. Si la física cuántica está completa, entonces significa que tiene todos los parámetros para que la resolución de un problema Claro, lo que pasa no tenga una indeterminación. Claro, O sea, es que lo no que sé si pasa me es que no puedo hay explicar. más remedio que considerar la indeterminación, porque si la física cuántica es completa, está completa, quiere decir que no le faltan más variables y que hay que interpretarlas tal como sale. Pero eso Y entonces, ¿qué pasa? Pues nada, Que No, eso no es así. Claro. Entonces no está completa. no, Tampoco lo que me estás diciendo, tal cual. Sí, No prueba de es lenguaje. así. Si yo tengo todos los parámetros, ya no existiría una. sí, Elena, vamos a ver. ¿no? Si tú tienes todo, vamos a suponer que resuelves la ecuación y tienes todas las variables incluidas y tal y cual. El resultado que te sale es una función con la unidad imaginaria. De que. ¿Cómo que Tradúceme una unidad imaginaria. Porque ¿Qué no, significa que eso? no es interpretable. Que no es interpretable. Claro, Y que, porque entonces no te sirve. pues entonces la física cuántica no está completa. Claro. A ver, yo lo veo así, ¿tapo? O sea, yo intento. No, pues sí, yo pues- no es que intento entender. Variables ocultas no le falta. Que no le faltan variables ocultas. ¿Y tú qué sabes? Coño, no, Bueno, vale. Pero pueden ir. No le faltan. Bueno, puede haber investigaciones en las que salgan variables ocultas. porque seguro, como su nombre seguro indica. que más adelante hay más. Entonces no está completa. Pero eso está claro, con todas las ciencias, ¿no? Claro. Entonces no está completa. No, Pero vamos a ver. nada demuestre que esté completa. Vamos a ver, Elena. Es que En principio, la prueba de Bell es una prueba que te dice si está completa o no está completa. Que tú me dices, no, es que esto más adelante hay más. Ahora lo veremos, ahora. Pero ahora mismo esa es la situación que hay. es que completo no es perfecto. No. No, eso ya no- eso ya. Bueno, Bueno, pues habrá que darle más a la cabeza. habrá que darle más a la cabeza. Yo me voy a quedar aquí en esta cuestión. Hay más historias, ¿no? Porque hay ahora unas demostraciones, es decir, que de las demostraciones de Aspect y de algunos otros autores, además de los RTO, que eso que podíamos hablar y tal. Es que creo que ya nos pasamos un poco a la lógica, o sea, a la filosofía, no filosofía en sí. Sí. Es la lógica, lo que puede estar fallando ahí o lo que me puede estar fallando a mí es la lógica. O en el razonamiento que se utiliza, yo no veo la lógica. Ya. O lo veo en. ¿sabes? Tú la ves en lógica natural. No sé. Sí. La filosofía del lenguaje. Es que En el No del razonamiento, lenguaje, la tienes que filosofía emplear que tiene. conceptos del lenguaje. sí, pero que en Continuamente. la lógica, cuando hablamos de lógica, hablamos de la lógica. Lógica matemática como ha empezado Sí. ahí. Pero Sí, no la la lógica lógica que yo también. tengo, porque yo puedo tener un Sí, razonamiento ilógico claro, sí. cuando estoy razonando, Sí, sí. ¿no? Y que puede Pero ser la válido lógica para que ti. ha usado de la matemática, esa es una lógica. Sí. Y esa es aplastante, en ese sentido. Lo que Sí. tú has dicho es aplastante, las ecuaciones. Ahora, lo que
ya no me parece tan aplastante lo que viene después. Estamos en el frente ¿Vale? del desarrollo de la interpretación de la realidad. En donde está la burbuja, es decir, la espuma, en el avance de la comprensión de la naturaleza. Pero es que Y es de realmente lo que estamos, en donde estamos. Pero es que el gran reto de la realidad es que es muy cambiante. Eso es una buena afirmación. Eso es una lógica aplastante. Eso sí, Es una lógica realidad, aplastante. valga la redundancia. Sí, sí, sí. En fin. Es que también hay una lógica borrosa. Por la lógica. Sí, la lógica difusa. Sí. Una lógica incorrecta, Sí. que es la que tienen los demás. La mía es la correcta. Sí, pero alguna lógica a nivel individual puede ser válida y para el 99% no. Claro. Desde luego, Sí, yo ha sido un también. placer estar con vosotros, que me hagáis estas interpelaciones que se sobrepasan mis conocimientos. Y que yo lo que he intentado ha sido hacer una panorámica Que sí. de en qué consiste la cuántica y cómo funciona y cuáles La son nueva las... interpretación de la Es decir, concluyo con decir que la conclusión más importante de todo esto es considerar que la no localidad triunfa frente al asunto de la localidad. La localidad hay que abandonarla y hay que pensar en la no localidad. De manera que cuando pensamos que hay un electrón que se está moviendo, o un fotón, o lo que sea, tenemos que pensar que es como una perturbación en un campo. Y que eso cuando llega, por ejemplo, al experimento de las dos rendijas, cuando llega a cada rendija, ahí se produce nuevamente y entonces se superponen luego las ondas que han y ahí ya es la localización. la no localidad. La no localidad. Pero Que se te cuando aparece choca- la interferencia en la pantalla en donde se van rebotando las ondas. Fundamentalmente es la verificación del principio de superposición de ondas, que es lo que realmente chasquea un poco en el razonamiento de la mecánica cuántica. El principio de superposición. Si son ondas en campos, esas ondas si se cruzan, se superponen, se suman los valles con los máximos y las zonas unas por otras, de manera que aparece un patrón de interferencia, como el de la luz cuando se... Ese es el problema, esa es el déficit de interpretación que tenemos. Principio de superposición. Yo creo que esto, evidentemente, no influye en lo que pensemos sobre la política, sobre la religión, sobre todas estas cosas, pero que es una realidad que nos rodea y que funciona de esta forma, es a lo que se ha llegado, ¿no? Pero Estudiando la nosotros, física. la materia, en algún momento, las partículas tienen que estar localizadas en algún sitio. La no localidad. No. Triunfa, no. No localidad es casi Claro, sí, evolución continua. No localidad, evolución La no localidad es y evolución. No. No estoy diciendo lo que es la no localidad, sino que en un momento cuando veíamos el experimento, que había, al final hay una localización. no sé. Sí, cuando en la pantalla tú veías, no solamente veías la interferencia, sino que veías, digamos, la localización en un sitio determinado, cuando chocaba contra la pared. Es decir, cuando tú tienes la materia, Tú tienes un cañón, por está ejemplo. localizado, en algún momento Tú está tienes un localizado. cañón de electrones, por ejemplo. Sí. Tienes Sí, la pantalla con las dos sí, rendijas, sí. ¿vale? Y entonces te pones durante el tiempo, no dejas de sacar Pero esa rendija, electrones. o sea, la luz, es porque ha chocado el... No, estoy hablando de electrones. Entonces uno pasa por allí, otro pasa por aquí, Sí, sí. otro pasa... Al final, Al final, lo lógico sería que detrás de cada rendija apareciera un máximo.
¿Qué? Máximo. un máximo de, No, y aparecía la... pero eso no es lo que ocurre. Lo que ocurre es que tú sigues disparando los electrones, van pasando por las rendijas y después de mandar muchas fotones, lo que te aparece es Sí, te aparece un patrón de interferencia, que es poquito, mucho, poquito. ¿Vale? Esa es la situación. Y tú dices, bueno, ¿esto cómo puede ser? Pues nada, si consideras que son partículas que pasan por las rendijas, pues lo lógico es que se pongan detrás de las rendijas todas acumuladas, ¿no? sí. Pero si no son partículas, sino que son ondas, entonces ya se producen detrás de la pantalla, de las dos rendijas, se producen interferencias y un valle se suma a un máximo y un máximo se suma a un valle y aparece el patrón de interferencia.